Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy, hoy es viernes 7 de mayo y esta es la segunda entrega de la serie de Lo que el poder me enseñó y su distorsión. Sé que en la primera entrega... Vení, Aloha. Ella tiene que estar siempre. Sé que en la primera entrega muchos vieron reflejados en el detalle de lo que transmitía situaciones de su vida sin ser terapeutas o sin tener ese vínculo desde donde yo lo estaba transmitiendo, porque esto es todo lo que, o parte de lo que acumulé como experiencia en todos los años que di sesiones. Así que genial si les sirvió para identificar situaciones de su vida y de sus interacciones interpersonales, pero igual lo voy a seguir apuntando a terapeutas y guías, porque es importante ese cuidado electromagnético en toda interacción y va a ser cada vez más relevante a partir de ahora. El ser consciente de lo que está pasando a nivel de campo electromagnético y que a veces el cuerpo físico tiene como un delay para recibirlo, ¿no? Quienes están muy alineados y muy sintonizados y tienen esa unión entre su cuerpo de espíritu y su cuerpo físico, puede ser hasta inmediato, pero la mayoría no. Y incluso en terapeutas tampoco se tiene esa sintonización a la perfección. Hoy voy a estar enfocando en lo que es el plexo solar, aunque obviamente cada parte que voy transmitiendo afecta al todo, pero hoy voy a hacer foco en 2-3 aspectos puntuales del plexo, que es enorme. Pero el primero que voy a mencionar, como siempre les voy a pedir que sintonicen con su discernimiento, tomando aquello que les resuena y soltando aquello que no. Tiene que ver con la frecuencia del respeto. Si en la primera entrega trabajamos más lo que es el control y lo que es la manipulación, en este caso es el respeto. Y el respeto entendido desde qué estoy haciendo yo o cómo entro yo a un espacio y qué estoy haciendo con esa energía de la cual puedo no ser consciente en ese espacio en el que estoy, ¿no? Muchas veces me hacían sentir como que, y esto pasa muchas veces en el rol del paciente, que se sienta y se desploma y deja y tira para que el otro, sea el médico, sea el terapeuta, a veces es el amigo con el que se confiesa o lo que fuese, uno se desploma y descarga todo ese saco electromagnético y que desborde, que se pinche y que ahí está, al otro. Y en ese soltar y descargar va todo. Y a veces no se es consciente de que en ese espacio hay otro campo electromagnético, hay otra persona que te va a recibir, va a recibir el impacto de aquello que vos estás desplomando y soltando. Entonces tiene que ver con el respeto de uno hacia el otro, tiene que ver respeto de la conciencia humana. Cuando se entra a un espacio divino, en mis transmisiones, muchas veces tuve que cortar, incluso en sesiones individuales, marcar el registro de que se estaba entrando en un espacio sagrado y que uno tiene que hacer un switch. Es decir, estoy entrando en un templo, estoy entrando en un espacio sagrado. Desde el lado humano, uno tiene que hacer esa primer entrega de respeto. Es cuando en los templos
Uno se quita los zapatos y dejando lo mundano afuera y entrando en un espacio de intimidad, un espacio de respeto, un espacio sagrado. Entonces lo primero era esa falta de conciencia y siento que es importante marcar esto. Así cuando alguien viene a tu casa y marca ciertas pautas de conducta, uno tiene que tener, y que tiene que ver con ese ver que hay un otro que está compartiendo un espacio conmigo y tengo que ser respetuoso de un otro. Tengo que ser consciente de qué estoy haciendo con todo lo que estoy en este momento sosteniendo, manejando, cargando. Ese es el costo, uno de los costos de la inconsciencia, que uno no registra lo que pone o con lo que uno entra en espacios, ni hablar de en espacios de intimidad, pero en este caso estoy hablando en espacios sociales o en espacios de terapia. Porque sobre todo en trabajos energéticos y donde se requiere conciencia de la persona que va a recibir esa entrega, ese intercambio energético, uno no puede ir con esa actitud del arreglame, hacete cargo de mí, del te suelto, te vomito todo lo que, mi tacho de basura y bueno, no sé, limpialo vos. Y que tiene que ver con esa falta de conciencia en uno, falta de percepción y de lo que uno permanentemente está impactando, como uno permanentemente está impactando en el otro. Porque el otro no tiene por qué estar recibiendo toda tu basura energética. Así que el respeto y que tiene que ver con el otro punto que voy a mencionar, que es el dimensionamiento. Por eso plexos solares tiene que ver con los límites, tiene que ver con el dimensionamiento. Y la conciencia de todo lo que sos. No solamente de ese cuerpo físico y cómo está ese cuerpo físico, sino saber que que estás cargando ese campo electromagnético y todas esas otras capas sutiles de cuerpos sutiles, ¿no? Cargamos 12 cuerpos sutiles y que también eso es parte de con lo que uno entra al vínculo, al encuentro, al espacio de terapia, con eso mismo salís a la calle, eso es lo mismo, con esos cuerpos es con lo que vos te vas alimentando durante todo el día, se alimentan tus emociones, tus pensamientos, tu cuerpo físico y con eso mismo vas y interactúas con todos. Entonces es una cuestión pero especialmente en lo que es el espacio divino, uno tiene que ser consciente de cómo está y de reconocer o practicar ese dimensionamiento y ser como consciente realmente de uno y cuidadoso de la energía de uno. Cuidadoso y consciente de lo que tu estado emocional genera también. De si estás con tristeza, estás con angustia, o estás con ira, estás con frustración. Ser consciente no es reprimir tu emoción, es ser consciente, decir, ok, venía acá, frustración, te tengo, te abrazo y cuando estoy en la terapia te presento, pero te presento con cuidado porque también es una emoción que necesita cuidado y el cuidado pasa primero por uno, el otro no tiene que ser cuidadoso, vos tenés que ser cuidadoso primero. Entonces presentás tu tristeza, presentás tu angustia, presentás tu ira, te presentás tu apatía, presentás tu lo que fuese, pero con conciencia. Y no con el desborde de que se desparrame por todos lados. Porque esto agota al terapeuta. Esto anula muchas veces a terapeutas. Esto es como si el terapeuta de repente recibiera una ola
de frente, que lo tumba, y energéticamente es muy de baja vibración, realmente es contaminar. Contaminás el espacio, contaminás el campo del otro. Entonces, las emociones de uno se dimensionan, se cuidan, se sabe que uno se siente así y va con eso, con cuidado, y lo presenta, ¿no? Porque son pequeñas cajas de Pandora. Entonces, mejor cuidar, decir, mira, acá está mi cajita de Pandora, abrámosla con cuidado entre los dos y veamos cómo trabajarlo. Asociado a eso está, y esto es quizá una nota de color, es uno de mis sentidos sutiles, que lo tengo altamente desarrollado, son los aromas sutiles, y que cuando ocurren estos, especialmente en el plexo solar, cuando las emociones no están siendo cuidadas y se desparraman, porque en realidad hay un descontrol interno, hay un no hacerse cargo, no hay un dimensionamiento, no hay un sostener, uno no se sostiene, por eso se cae en el otro, se desparrama en el otro, contamina al otro, ensucia al otro, y no hay respeto por eso sagrado, y no hay respeto por el otro tampoco, porque no hay respeto por uno. Muchas veces se desprenden en los procesos de rebalanceo o de detox o de sanación alquímica, aromas, olores, mejor, más que olores. Y es posible que, sobre todo los que son terapeutas o guías, hayan sentido olores bastante desagradables cuando se trabaja el plexo solar. Estoy hablando de olores etéricos, sutiles. Y que van desde lo más pegajosos, asfixiantes, putrefactos, a veces se huele como el azufre, a veces hay olores que son casi irrespirables, no solo por lo podrido, sino por lo ácido. Y uno puede percibir el nivel de desbalanceo de esas emociones dentro de ese plexo solar. Esto es simplemente una nota de color para dentro de lo que es el plexo solar y cómo se activa. Si bien todos los chakras tienen aromas, todos los órganos asociados a esos chakras tienen aromas, en el caso del plexo solar son bastante desagradables, porque están todas las emociones que se están digiriendo, que no se pueden digerir o que quedaron atascadas y constipadas, y se huele. Uno puede llegar realmente a oler con un nivel de sutileza muy, muy fuerte el estado emocional desde el plexo solar. Y además está decir que esos aromas también desbalancean, también contaminan a uno, porque distorsionan, invaden, son invasivos, realmente invaden el espacio, te invaden la nariz. La persona que lo emite no suele olerlo, eso es algo, por eso no son físicos, no son olores físicos. Los huele quien puede olerlos, pero son invasivos y hacen que te cortan la posibilidad de conectar con cualquier otra lectura, porque son olores que realmente distorsionan el espacio, contaminan el espacio. Y el último punto que hoy tengo con respecto al plexo, que tiene que ver con el dimensionamiento, tiene que ver con la dosis, la cantidad de... y esto a lo mejor es para los terapeutas o los practicantes de
cualquier tipo de camino espiritual que se haga, o cuando uno medita solo también, que uno a veces se entusiasma y empieza a invocar al universo entero, ¿no? Y empieza a invocar a las diosas de acá, a los dioses de allá, el espíritu de esta, el espíritu del otro, y se empieza a llenar como hace una convocatoria multitudinaria. Cuando uno está, lo cual tampoco es bueno cuando uno está solo meditando, porque también hay una contaminación de señales. Pero cuando uno está en un espacio y a lo mejor es un grupo que está quizá consagrando un espacio sagrado, quizá está para iniciar después distintos tipos de trabajo espirituales, o se juntan a meditar o lo que sea, muchas veces se empiezan a convocar o invocar cada uno sus propios guías o con los que tienen afinidad, y si son muchas personas es realmente una convocatoria multitudinaria. Y suele haber en ese espacio personas que pueden realmente sintonizar con lo que se está haciendo, porque sintonizan con el colectivo, porque sintonizan con el proceso de unión. Y tiene que ver con el respeto, porque muchas personas pueden estar invocando desde el mejor lugar, con la mejor intención, y te invocas al rosario entero de tu linaje, de todos tus guías, pero no hay conciencia de lo que se está haciendo, no hay conciencia de ese respeto y del dimensionamiento que genera invocar tanto, vamos a decir, poder espiritual, y que quienes sí son conscientes de cada dosis y de cada frecuencia que se está invocando, porque cada dios, diosa, espíritu, lo que fuese, representa una frecuencia. Entonces empezás a llenar, cada uno empieza a llenar, el espacio sagrado se empieza a llenar, y quienes sintonizan con el todo, porque son conscientes, se empiezan a sofocar, perdón, se empiezan a sofocar y empiezan a sentir como con un estado de sofoco y de saciedad y de casi repulsión. Es el efecto contrario a lo que se quiere invocar, por más que estés invocando a las mejores divinidades. Pero cuando hay tanto poder y no hay conciencia en quién, y siguen invocando y se copan y empiezan a invocar, y esto pasa y es muy frecuente, sepan que en cuanto al poder espiritual, lo mejor viene en dosis pequeñas, es concentrado. Entonces tiene que ver con el respeto, tiene que ver con aprender que no es necesario invocar a las 42 diosas del tarot, o a las 42 o todos tus espíritus. No tenés que traerlos a todos lados, especialmente cuando se están haciendo actividades en grupo. Tiene que haber un respeto por la creación y construcción de ese espacio sagrado, y las personas que están participando tienen que tener también conciencia de el espacio individual de cada uno, y de cómo la energía de uno y esas invocaciones van a empezar a afectar y se van a ir sumando a las invocaciones de los demás. Cuando no hay conciencia, realmente te pasás y querés invocar al universo entero. Pero cuando hay personas que son súper sensibles y conscientes, van a sentir, son los que van a tener que decir basta, paren. Sepan que esto también hace al manejo del poder y del poder espiritual desde esa conciencia humana, y la diferencia que hay entre la conciencia humana, o cómo la conciencia humana puede permearse, aunque tengan la mejor intención,
y que el poder espiritual y el poder divino es necesario usarlo desde una conciencia divina. Y que la regla en ese plano es menos es más. Esto era lo que tenía hoy para transmitirles, esa conciencia de espacio que es el plexo, del dimensionamiento, de la dosis, del respeto y de cómo cuando nos ponemos en nuestra conciencia humana, cómo podemos alterar ese balance, ese equilibrio entre el otro y uno, entre vos mismo, entre tu conciencia humana y tu conciencia divina, y no te das cuenta que te estás sobrecargando, no te das cuenta que te estás derramando, y cómo eso afecta a esa dimensión de espacio, ¿no? Sobre todo el espacio. El espacio y el campo electromagnético del otro y de vos. Así que espero que esto les sirva. Nos vemos en la próxima. Gracias.